Igualdad y ángulos de triángulos. Ángulos de triángulos e igualdad de triángulos. En esta segunda lección del capítulo 3 del curso de Geometría Plana son presentadas las relaciones entre los ángulos de los triángulos y las condiciones de igualdad de triángulos. En esta primera diapositiva de esta segunda clase del capítulo 3 de este curso de Geometría Plana se presenta la figura 3.10, que muestra el valor de la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo. La figura 3.10 se construye usando un solo triángulo repetido 3 veces en diferentes posiciones y con los lados que son iguales adyacentes. El triángulo ABC es adyacente al triángulo BCA por el lado BC. El triángulo BCA es adyacente al tercero triángulo ABC por el lado AC. Es el conjunto de los tres triángulos en diferentes posiciones muestra los tres ángulos internos B, C y A adyacentes, tales que la suma de los tres ángulos resulta en 180 grados. Como los ángulos A, B y C son ángulos internos, se demuestra que el valor de la suma de los valores de los tres ángulos interiores es igual a 180 grados. La segunda parte de la diapositiva presenta una condición que garantiza que dos triángulos que cumplen esta condición son iguales, es decir, son congruentes. Los dos triángulos que se muestran en la figura 3.11 tienen dos lados iguales en las mismas posiciones y el vértice del ángulo formado por los dos lados iguales también son iguales. Los dos triángulos que se muestran en la figura 3.11 tienen dos lados iguales en las mismas posiciones y el ángulo del vértice formado por los dos lados iguales también es igual. Por lo tanto, los lados AB y DE son iguales y los lados AC y DF son también iguales. El ángulo en el vértice A del primer triángulo es igual al ángulo en el vértice D del segundo triángulo. Así, el tercer lado BC es igual al tercer lado EF y los triángulos ABC y DEF son iguales. Esta segunda diapositiva presenta otra condición que asegura que los dos triángulos que cumplen esta condición son iguales, es decir, son congruentes. Los dos triángulos que se muestran en la figura 3.12 tienen dos ángulos iguales y en la misma posición y también un lado igual. Es decir, los ángulos B y E tienen los mismos valores y los ángulos A y D también tienen los mismos valores. Estos ángulos están en las mismas posiciones en los dos triángulos. También el lado AC es igual al lado de F y también se encuentra en la misma posición. Como estos dos triángulos ABC y DEF cumplen las condiciones citadas, estos dos triángulos son iguales, es decir, son congruentes. Esta tercera diapositiva muestra la construcción de un triángulo dado un lado y dos ángulos. La figura 3.13 muestra el método utilizado. Inicialmente es dibujado la línea de base AE, que contiene el segmento de recta AB, que es la base del triángulo. A partir de los puntos A y B se elevan los segmentos de rectas AC y BD, usando un de los ángulos dados. Desde el segmento de línea BD en el punto B se añade el valor del otro ángulo dado, formando el ángulo DBC. La intersección del segmento de recta BC con el segmento de recta AC define el punto C, que es el tercer vértice del triángulo. El ángulo ACB tiene el mismo valor del ángulo DBC, porque los segmentos de línea AC y BD son paralelos.
Esta diapositiva muestra la definición de los ángulos externos de un triángulo. La figura 3.14 muestra un triángulo, el ángulo interno ABC y los ángulos externos CBD y ABE. Los ángulos CBD y ABE son ángulos externos correspondientes al ángulo interno ABC, siendo estos ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos CBD y ABE tienen valores iguales. Como puede verse en la figura, el ángulo externo es suplementario del ángulo interior en el mismo vértice, es decir, la suma de los valores del ángulo interno con el valor del ángulo externo resulta en un valor de 180 grados. Como la suma de los ángulos interiores de un triángulo es de 180 grados y como el ángulo externo es suplementario al ángulo interior en el mismo vértice, se sigue que la suma de los otros dos ángulos internos tiene el mismo valor de ángulo externo. Así, la suma de los valores de los ángulos BAC y BCA es igual al valor del ángulo CBD o el valor del ángulo ABE. En esta última diapositiva de esta clase se repite el mismo razonamiento que se muestra en la diapositiva anterior, es decir, como la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo asciende a 180 grados, teniendo el valor del ángulo interno de un vértice dado, el ángulo exterior del vértice tiene el mismo valor que el resto de la sustracción del valor del ángulo interior de 180 grados, porque el ángulo exterior es suplementario al ángulo interior del mismo vértice. Así, la figura 3.15 muestra que el valor del ángulo CDB es igual a la suma de los valores de los ángulos BAC y BCA, que son los ángulos de los vértices que componen el lado opuesto al vértice B.